La información, vamos a conocer los detalles. ¿Qué dice la norma, la ley 700 de protección hacia los animales? ¿Cuáles son las sanciones? Toda vez de que ya un juez ha determinado en Sucre la detención preventiva para esta persona en el penal de San Roque. El día de hoy nos acompaña Israel Centellas, quien es presidente del Colegio Nacional de Abogados y con quien vamos a ampliar y conocer todos estos detalles. Llama la atención un caso más, abogado, sin embargo ya se registrarían otros antecedentes en el país, esta ley que se promueve desde el 2015. Bienvenido, buenos días. No, muchas gracias por la invitación y realmente sí se está generando precedentes para poder proteger de forma efectiva a los animales, ¿no? Entonces, esta ley 700 justamente tenía esa intencionalidad de poder sancionar aquellos tratos crueles contra los animales y a consecuencia de eso puedan perder algún tipo de órgano y bueno, en base a eso se los sancionaba de 6 meses hasta un año. Pero esa sanción era mínima porque a veces habían personas que tenían hasta relaciones sexuales con los animales y era un agravante de 1/3. Creo que el biocidio ha sido una de las mejoras que se ha tenido dentro de la legislación para una protección efectiva a los animales y en ese sentido se tiene una sanción de 2 a 5 años y esos 2 a 5 años establecen de que uno puede entrar a la cárcel si es que la sanción es superior a los 3 años, que es el caso de Sucre, ¿no? En este caso en específico de Sucre, por ejemplo, se ha determinado la detención preventiva, pero ¿qué es lo que pasa con el perdón judicial o la apelación? Hay otros casos y como le decía, de antecedente, en realidad no existiría una sanción ya dada por caso de biocidio en el país. El problema es de que existen sanciones, o sea, el perdón judicial es solamente un perdón a no estar en la cárcel, pero no es un perdón a la sanción que se tiene como tal. Sin embargo, un proceso de investigación empieza como cualquiera, o sea, porque tienen un mismo procedimiento, en este caso de los animales, y si hay elementos de convicción que puedan permitir que una persona sea el posible autor de un delito, se lo imputa formalmente y se hace la audiencia de medidas cautelares y se lo detiene preventivamente para fines de investigación. Esto va tardando y en una primera instancia las entidades o las instituciones de protección de animales hacen el seguimiento constante, pero en el tiempo se va disipando ese apoyo y a veces los fiscales que no ven la magnitud y la importancia de proteger a los animales, lo van dejando también y no se viene a tener una sanción efectiva. Muchas veces estas investigaciones quedan en denuncia, la audiencia de medidas cautelares, la detención preventiva y... Le pasa del caso por la información. Seguimos hablando del tema biocidio. En Sucre se ha dado ya la detención preventiva para esta persona, pero no así hay un caso de sentencia ya registrado en el país, doctor. En realidad tardan los procesos, estamos hablando de una ley del 2015, estamos a 2018 y los procesos de investigación dentro del Ministerio Público a veces se hacen muy tediosos o a veces si no hay un impulso, como le decía, de una persona en particular que lleve adelante todo el proceso de investigación, es bien difícil que logre un resultado efectivo. Es por eso que muchos de las denuncias quedan en denuncias, hay este tipo de medidas cautelares y posteriormente salen las personas y ya no se lleva adelante el proceso de investigación. Acá tiene que ver con una potestad que tiene el Ministerio Público de seguir los delitos de oficio y por mandato de la ley 700, que es la que ha establecido las sanciones, deberían seguir hasta la última instancia. ¿Y por qué, digamos, y por qué la protección a estos animales? En el tiempo hemos ido evolucionando en cuanto a los derechos. Hay una protección efectiva no solamente a los animales, porque ya los animales han dejado de ser objetos. Los animales empiezan a ser seres vivos, son sujetos de derechos. Y en esa visión se ha generado hasta una Declaración Universal de Derechos de Animales. Y por eso es que se ha generado esta ley, la ley 700. En sus artículos 11 y 12 de esta declaración ya establecen las sanciones tanto del biocidio, pero también como genocidio, cuando se mata a una cantidad de animales. Y en el tiempo hasta se tiene una condena de 99 años de parte en Alabama, por ejemplo, en Estados Unidos, de una persona que ha matado a 10 animales, o sea, por motivos fútiles, con ensañamiento, como establece la norma, pero ya hay precedentes en todo el mundo, ¿no? Ahora, abogado Centellas, hace un momento veíamos imágenes, por ejemplo, de cómo se estaban utilizando animales, perritos negros, de color negro,
para sacrificarlos, para ofrendarlos. Y bueno, la población está bastante indignada también ante estos casos. Estamos hablando de maltrato y violencia contra animales, esto según lo tipifica la norma. Claro, son tratos crueles contra los animales, pero su sanción es mínima. Exacto. Es de 6 meses a 1 año. En ese caso, obviamente, ni siquiera hay detención preventiva. ¿Qué tipo de sanción podría emitirse? Prestación de trabajo, multas que establece la misma norma, pero no una sanción efectiva de ingresar a la cárcel. Pero ahí está una salvedad de esta ley 700 que yo la cuestiono mucho, no porque no esté de acuerdo con las tradiciones y costumbres que tenga nuestro país. Es más, este mes es uno de los meses donde más tradiciones tenemos, hacemos las huactas, ¿no? Alimentamos a nuestra Pachamama y muchas veces lo hacemos con animales. Pero ese tipo de animales, ese tipo de violencia contra animales, el disecar a los animales para dar como huacta, no está regulado. O sea, es una salvedad, es una excepción que tiene la ley 700 y que dice que cuando se trata de motivos de tradiciones para este tipo de eventos, no se considera biocidio. No, entonces hay una excepción a la norma que yo lo veo incongruente porque deberíamos en todos los casos utilizar la misma lógica. No está bien, sin duda alguna no está bien, porque estamos hablando de animales que al igual que otros tienen los mismos derechos y la norma debería ser para todos. Ahora, abogado, las normas, las sanciones no son muy drásticas. ¿Qué debemos hacer nosotros, los ciudadanos? Denunciar, hacer seguimiento y las autoridades judiciales sin duda alguna dar celeridad. Sí, hacer el seguimiento, hacer las denuncias correspondientes, pero también están dentro de las sanciones, son unas de las mayores acá en Latinoamérica y en el mundo. O sea, generalmente se maneja los 5 años en realidad. Solamente que en algunos países las sanciones suman. En Bolivia no puedes sumar las sanciones. O sea, si ha matado a un perro o ha matado a 20 perros, la sanción es la misma por biocidio como tal. Pero en otros países se suma por cada uno de los seres vivos que haya matado. Entonces, por eso es que las sanciones vienen a ser mucho más drásticas. Pero sí, o sea, el seguimiento es lo más importante. Hay instituciones protectoras de animales, deben hacer el seguimiento constante para tener resultados efectivos. Y obviamente, si se tiene una sentencia superior a los 3 años, vamos a tener ya precedentes de personas que estén en la cárcel por haber matado a un animal por motivos fútiles, que es el desprecio que se tiene al animal o la poca importancia que se le da al animal porque se lo ve como una cosa nada más, o con ensañamiento, que realmente utilicemos medios para hacer sufrir a ese animal. Entonces creo que desde el punto de vista de la perspectiva de aquellas personas que amamos a los animales, pues es algo, un crimen, ¿no? Un delito nefasto. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su visita a nuestro medio de comunicación. Siempre va a ser importante hablar de los derechos de los demás, y en este caso de los animalitos. Por favor, si usted conoce un caso, denuncie, y al resto de las personas respetemos a estos animalitos que son indefensos. Tenemos mucho más en Al Día, es momento de la cocina.